Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Del Cielo a la Tierra, un jueves más aquí en Teleasturias. Hoy con un invitado tremendamente especial, aparte de ser un invitado muy especial, es mi amigo. Eduardo Barredo, el Gemelo, es una auténtica institución en Asturias, en el mundo del fútbol. Un hombre afable, divertido, ingenioso y sobre todo que sabe mucho de fútbol. Tiene su forma de explicarlo y dentro de un instante lo van a comprobar todos ustedes. Vamos a hablar con él aquí en Del Cielo a la Tierra. Don Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Naces en Santa Marina, de Piedramuelle. Nacemos, que somos dos, ¿no? Dos de una tacaduca, pero bueno. Bien. Claro, porque es Eduardo Barredo, el Gemelo, y de ahí viene la historia, ¿no? Santa Marina de Piedramuelle, el pueblo, dices, mejor del mundo, ¿no? Muy guapo, donde nací yo, era un pueblo maravilloso. Además yo criéme en una de las cosas que más me gustaba, que eran los vaques, andar con los vaques rendiando. Y ahí estuve hasta los 9 años así, ¿no? Porque tampoco había en mi casa muchos perros y entonces el Gemelo y el mi hermano Jamín Pescanse, fue con mi madre, yo quedé allí en casa de mi abuela, muy bien. Lo pasé aquellos 9 años, eran sensacionales, yo detrás de los bacuques y tal, hasta que me trajeron rápido para Vía. ¿Qué te acuerdas de aquellos primeros años, de los chales del pueblo? Que me supongo que seríais muy pocos, ¿no? Tampoco debía ser mucha gente, ¿no? Los que vivíais en Santa Marina. No, éramos pocos, ¿no? Pero acuérdome de todos. Carlos, el de Carlitos, el del Chato, el de Fibio Ramona, Jandro, muchos. Nicanor, el de la Tillera. Yo era el más pequeñín. Y entonces, Dubi, llamábame Dubi, tal. Bien. Hasta que me trajeron para Oviedo. Ahí empecé a ser un líder en Oviedo. Apoyado con el otro Gemelo, teníamos una ventaja sobre los demás, ¿entiendes? En Oviedo había poco de todo. Y entonces, bueno, los dos juntucos allí, empezamos a ir a la escuela, a jugar a las canterillas, unos partidos, nos dábamos madera por arriba y por abajo. Y peleuques también, nos enfadábamos, si había peleas contra los otros barrios, así que fue cuando empezamos y hicimos un equipo en Santo Domingo. Bueno, ahí empezó ese equipo y tal. Y dije, yo voy a hacer otro yo. Entonces, bueno, empecé y seguí con ese y tal, pero voy a hacer otro, hice otro. Uno que se llamó, empezó a ser un equipo buenísimo, el Olimpia. El Olimpia, recuerdo yo que de Olimpia, de aquellos jugadorinos que yo, estoy hablándote que yo tenía 15 años. Es decir, todavía no los había cumplido y ya hice yo, había empezado con los de jugar con los de Santo Domingo, que pagábamos por el alquiler de las camisas al Virusu, 1,50. Bueno, pues hice ese equipo, pues ahí empecé, pero era un equipo, joder, buenísimo. De ese equipo, ¿puedo contarlo yo? Que lo recuerdo. Mira, jugaba, era de portero Acuña, que si Acuña después marchó y terminó jugando con la selección en Colombia, hizo colombiano. Acuña, Naves, Vila, Andrés, Fáez y Titi. Y la delantera era, demasiado. Los delanteros todos llegaron al Oviedo, al Sporting, al Celta y al Cádiz. Era Juan Luis Cabal, el Chani, posiblemente fuese el mejor jugador juvenil que hubo, con Lechuga y Evaristo San Miguel, posiblemente, entre esos tres calculo yo. El Chani, Tono, que jugó en el Oviedo, jugó en el Sporting, Paco del Viso en Pescanse, y Celsin, que era una estrella, un ratonín, venía de Tudela Beguín, joder. Claro, no había comida, mamá, pedía yo a mi madre fue una artista siempre. No teníamos nada, pero para que igual había un cachín de pan, un bollo con una tortillina adentro, joder. Era una ilusión tan grande, era demasiado, aquel equipo era terrible.
Eso es a los 15 años, ¿no? Más sí, o menos. Estás exacto. hablando de los 15 años, bueno, a los 15 años, 15, 16, 17, cuando empiezas ya esa juventud. Yo jugaba, todavía no había empezado la juventud. Sí, pero cuéntame antes, Geme, ¿qué es de chaval? Compaginando con el fútbol, ¿qué se hacía? ¿Dónde ibas a bailar? ¿Dónde ligabas? Mira, ¿Dónde tomabas te algo? voy a decir una cosa. Yo, bueno, ya a los 15 años o 16 de aquella nada, es que jugábamos al echapes y al fútbol, y todo fútbol, pero aquello a mí casi se me rompe, porque entonces mi padre, bueno, como 15 añinos, pues dice, aquí hay que empezar a trabajar algo. Habíamos estudiado muy bien en la calle Quintana, pero no había más, no había para una carrera ni nada, ¿entiendes? Yo había pasado a Antonio Masí y llevarme en un coche el padre, ¿no? Como Dios, claro. Pero bueno, nosotros ahí, entonces mi padre descubrió y empezamos llevarme a mí para aprender radio. Oye, estaba bien, me gustaba, pero ¿qué pasaba? Aquel paisano dice, aquí hay que venir de 5 a 9. Y yo, joder, este hombre me fastidió, aquí nada. Pero, y tuve con tan buena, no tengo un duro, pero tengo mucha suerte en la vida, tengo todo. Con tan buena suerte que vino una tía de mi padre y ¡pum! Que si me quería, me metió a trabajar en el ambulatorio. Joder, ahí lo vi. Sensacional. A partir de ella tenía toda la libertad. Bueno, tenía que empezar a trabajar por la mañana y por la tarde. ¿Qué más me daba? Yo tenía tiempo para ir a entrenar a aquellos que jugaban con ellos. Cuando de repente, a los 18 años, 19, vi Monchulpibe, que era un guajín. Monchulpibe llevo yo lo menos 3 años, él era un niño. Y también era otro de los que tenía un equipo en Foncalada. Y el Chili, que era el presidente del Buenavista. El Buenavista era un equipo más organizado. Coño, podríamos hacer un equipo, vamos a hacerlo. Joder, ¿con qué hacemos ese equipo? Coño, Geme, ya tenía yo, como yo estaba jugando en el Asturias, después jugué en el Aro, en esos años juveniles, yo llevaba el equipo infantil de Confecciones Aro. Confecciones Aro llegó a tener un equipazo, era un equipazo bueno. Y entonces aquel infantil, y dije yo, coño, pues nada, arreglámonos, ¡pum! Y marchamos yo con todos los bostuques y todo lo que tenía, y ahí empezamos a hacer la Juventud Asturiana. Aquel amigo, ya. Yo era secretario, después empezamos a entrenar, el Monchulpibe, ahí por la Juventud pasaron todo el mundo, todos los buenos. Ese día hablaba Tony Cuervo de posiblemente el mejor que hubo en el fútbol, posiblemente, en los años que yo recuerdo, el mejor fue Enrique Díaz de las Salas Pumariño, conocido por Quique el Pava, que fue el que hizo el Unión Ovetense, donde el Oviedo se surtió de muchos jugadores. Claro, y después el Gemelo, claro. Y yo era un líder. Y empezamos a entrenar, empezamos a tal. Recuerdo que marchamos para la mili. Fíjate ya cómo empezaba el fútbol a ser fuerte y todo. Marchamos para la mili los 2 gemelos y yo dije yo voy a traer, y traje a Casas de entrenador. Casas no entrenaba. Pero bueno, yo trabajaba conmigo, yo sabía que él era entrenador, había entrenado al Manufactureros Vetusta y a la Pola, al Cielo. Y trájelo. Bueno, quedó ahí entrenando. La Juventud ya tenía un equipo, ya empezaba a collarse bien y a ganar. Bueno, el caso es que cuando yo estaba en la mili, resulta que me manda una carta que, oye, que marchó. ¿Cómo vas a marchar? Sí, marchó. Entonces aquellos dos, el Chus y el Maduro para descanse, que fue un presidente fabuloso, era un tío sensacional, el Maduro. Y mucho el pibe era trabajador, gustaba ir el fútbol, estaba y todo, lo fueron apretando de tal forma que lucharon. Pero ¿qué pasó? Un día lleguen, hacia el mes de junio, jueguen la final del torneo Federación, la Juventud Asturiana, y estos del Sporting la Universidad Laboral tenía un equipo, los hermanos Sansuriza, jugaban los bien picas, tenía un equipo terrible y perdía la Juventud. Y entonces Casas empezó allí a darles voces, Chema, tira para adelante, Cesto, juega, ti, tato, los 4, venga,
Además, en casa también daba el cocoviera. Y ras, oye, el partido lo levantaron. Y así, pues siguió hasta que llegué. Cuando yo llegué, ya jugamos una final del Oviedo. Ya empezaba la juventud a ser más grande que ninguno, más grande. Vamos a quedarnos ahí en la juventud, pero te estaba preguntando, supongo que tú de chaval pues tenías que salir por ahí, tomarte algo, ir a bailar. ¿Dónde ibas a bailar? ¿Qué hacías, hombre? Te voy a decir una cosa, como estamos hablando de 20 años, nosotros íbamos a alguna romería. No a muchos, porque lo echábamos todo, era el fútbol. Entonces el Bozuques íbamos a las romerías nada más, es decir, a las romerías. Gramola al topo, tú le necesitaste la bailotear y todo vaya y fuera. Pero lo normal era el fútbol. ¿Entiendes? Porque claro, en la juventud empezábamos allí y terminábamos de entrenar, teníamos que lavar la ropa nosotros en el Cristo, allí al frío, unos carámpanos de mi madre, y allí lavando, Pin el Manco, Chusel Maduro, Casa ya menos, el Pama, todos allí cooperábamos, Ricardín, Alfonsín, trabajando allí, y claro, y después terminábamos pues por la noche, a las 2 de la mañana, mejor terminábamos cantando alguna asturianada, en algún chigre con media y media, y puya, al día siguiente, igual, no había más. Y eso de música, pasa que después los años fueron dando un poco más, y claro, terminábamos yendo ahí para Laranco, para algún cabaret, siempre había, Chuché, oye, y bueno, vamos hasta arriba, que nos invita tal. Chuché, que era el presidente del Oviedo, y había gente así que nos llevaba bien y íbamos para allí. ¿Cuántos equipos entrenaste en tu vida? ¿Hiciste un cálculo de la cantidad de equipos que entrenaste? ¿Qué hiciste? De Asturias yo creo que casi estuve en todos, pero no estaba mucho tiempo. Fui a la Avilés. Recuerdo que una vez, yo entrenando con la juventud, iba al Narcea. En el Narcea tuve muchos años, fue una ruta muy buena con don Alfonso Rueda, era el presidente, pues si ponía, el presidente era uno como los que tenía que tener Oviedo, un paisano como aquel, gastaba los perros, ganábamos y nos daba el oro y el moro, no ganábamos ni agua, coger el coche y para casa, bueno, estaba la comida y la cena, pero sin un duro, ahora si ganábamos, joder, que bien lo pasaba en Cangas, y estuve, qué sé yo, no lo padernaba. Fui a la Avilés y estuve, esa zona de la Avilés fue en perjuicio mío. Fui a la Avilés y al mes tuve que marchar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy, quieren entrar era Vallejo, era el entrenador, a Chalo. Y yo, ¿cómo vas a Chalo, chico? Aguante, no, aquí reunímonos nosotros. Entonces, y 3 van mí aquí y reunimos nosotros. Hasta luego, me cogí y marché, déjelo. ¿Entiendes? El único sitio donde yo estuve muy a gusto de esos todos equipos fue Mieres. Mieres, eso quiere decirlo, como Gustavo Losa, no encontré yo a nadie. Como persona, presidente, eso era un señor del fútbol, un señor. Yo me llevé muy bien con Gustavo Losa, para todo, Fui allí, trabajé con él por 2 veces. Recuerdo una vez llevamos a aquel Martín Roales a Madrid, y entonces, íbamos a Madrid y tal, el chaval va a quedar bien. Entonces, había un directivo, don Miguel Malvo, y don Agustín Domínguez, que ese Domínguez después fue el que fue de la federación y tal. Bueno, al final terminó y dijeron, invitarnos a cenar. Y bueno, mira, vamos a ir a cenar aquí al lado y tal. Un restaurante, entramos para allá. Mira, hermano, era como si fuese una barrina de esas, y había al menos 20 camareros. Entramos y dice un camarero, ustedes... Digo, Gustavo, estaba más preparado que yo para andar por ese mundo. Y hostia, y dice Gustavo, quedó así dudando, no sabía qué decir yo menos. Y va y dice, pónganos 2 vinos. No, señor, mire usted, aquí no hay vinos, esto no es de vinos. Y voy yo, pículo, piqué un...
¿y qué estamos esperando por don Agustín Domínguez? Es que estamos esperando. Y dice, es que estamos esperando aquí por el señor Domínguez. Me acabo. Moviéndose los 20 vinos, salían de todas las clases, salí todo lo que quisieron. Era, wow. Y ahí pasé muy bien. En el Caudal estuve muchos años, muy bien, muy bien, muy bien. Y anduve media España con jugadores para llevar el Caudal y para todo, ¿eh? ¿Entrenaste a personas que son conocidas, por ejemplo, en Asturias, que después llegaron a futbolistas, otros no llegaron a futbolistas, pero llegaron, por ejemplo, a políticos, a sindicalistas, pero etcétera, todo eso, ¿no? Mira, todo eso, yo todo eso, y era la juventud. Donde yo hice y donde yo lo trabajé todo fue la juventud. La juventud fue el mejor equipo que hubo, pero pudo haber sido mucho más grande todavía, ¿eh? Porque claro, yo recuerdo que la juventud, por ejemplo, nosotros no podíamos comprar un jugador y para jugar contra el Oviedo, pues llegaba al Oviedo y claro, el Oviedo ya estaba en Casas tenía margen de dinero, ¿no? Porque claro, entonces iba y decía, oye, joder, ¿viste, tío? ¿Qué? Ficharon a Uría. Uría, 10.000 pelas. Claro, 10.000 pesetas los tenía yo en 20 años. Ya, ficharon a Uría, ficharon a Prieto, ficharon a tal. Y oye, igual, vamos a meter ellos 4. Metíamos ellos 4. A estos matados metemos ellos 4 y ganábamos. Es decir, si yo de aquella tengo un poco de dinero, bueno, yo tengo los mejores juveniles que había eso, porque además soy antes como ahora, lo que pasa es que después fui un poco dictadoruco, porque hubo momentos, en los momentos aquellos del año 68 y tal, que empezaban hostia, eran más malos, más retorcidos, empezaban ya con el pelo, yo cortaba ellos el pelo y todo, a todos el pelo, fíjate, estaban en el caudal, y marchó Tony Cuervo para Insidesa, y yo con él. En Insidesa había un presidente, don Juan Muro de Zara, que era, hablar de don Juan Muro de Zara de aquella, mi madre. Llegó para allá y dice, ¿usted cómo se arregla para poder, con toda esta juventud y poder y mantenerlos así como los tiene y tal? Digo, mire, ya muy fácil. Si en vez de ser usted, soy yo, y voy a fichar a usted para venir conmigo, esa barba la tiene que quitar. La Marta. Y duré nada. Había allí tenía dos lebreles. Lo jodido es que dejé unos jugadores cojonudos. Dejé ya aquel Morán, que después fue para Barcelona y Atlético de Madrid y tal. Dejé ya Ballina, un defensa derecha que era sensacional. Había fichado ya Taladriz, también, portero de primera división. Y después llamaron a los 12 días, todos los días tenía aquellos que me amargaban, Y yo, y don Juan, claro, estaban conmigo y ven a pasar, don Juan, el gemelo. Directivos. Sí, directivos. Uno era secretario y otro era como si fuese secretario. Allí nada más que mandaba yo y punto, y si no, no voy. Iba para allá tabla y sabían que eso. Entonces, a Tony Cuervo no le gustaba mucho el taladro. No llenaba, era un guajín y tal, pero para mí era muy bueno, pero él no llenaba. Y claro, no íbamos a tener problemillas. Vino una operación y oye, dieron unos perros en el Burgos, y yo me cago, cogimos por la noche, tardamos 30 horas en llegar a Madrid, en el coche que durmiéndonos por Medina del Campo, pero llamamos y esperaron. Y nada, pues hicieron y muy bien, vaya. Así, yo tuve... ¿Qué jugadores son los que más recuerdas que hayas tenido tú, los más importantes que hayas tenido? Bueno, los mejores. Bueno, yo creo que eran todos muy curiosos. Tuvieron mala suerte porque el Oviedo pasaba primero los de ellos que los de la juventud, ¿entiendes? Porque si no, claro, el que creciera la juventud. ¿Cuál fue el mejor jugador que conociste que tú tuviste, que tuviste tú? Yo tuve muchos buenos. Por ejemplo, tuve a Taladriz de portero, tuve a Lombardía, que fueron al Oviedo, jugaron Masi, jugó Ventanova, jugó Iglesias, jugó Del Cueto, Kini,
muchos, jugaron muchos. El mejor que yo tuve creo que fue un chaval que después marchó para Castilla, para Madrid, llegó las vacaciones y tal, que era Evaristo San Miguel. Creo que fue, si yo te digo yo que de los 3 jugadores que yo creo que fueron los mejores que hubo en Asturias, que fueron Lechuga, que se perdió, tuvo muy mala suerte porque daba ahí un poco al Gustavo y Correla, ¿entiendes? Pero era un jugador impresionante. Y el Chani también era un jugador demasiado, unos jugadores, bueno, del nivel de lo que ahora puedes decir que sí, Robinho, Ronaldinho, un nivel buenísimo, con mucha calidad había ahí. Había mucho. También gente conocida, por ejemplo, tú entrenaste a Triqui, que estuvo en este programa, entrenaste a Rivi, que estuvo la semana pasada en este programa. Claro, yo entrené a chavales que salieron políticos, chavales otros que fueron curas. Mascará pues ocupa ahora lo que ya como si casi como el Papa en lo de las misiones. Yo tuve de todas las clases, maricones, tuve de todo, ahí hubo de todo, pero siempre en una línea correcta, muy buena. Aquí había que mantenerse, jugar, trabajar y hacer grande lo que era la juventud, ¿entiendes? Y después, en muchos sitios que fui, oye, yo no me metía con la gente ni nada, pero ahí había que responder. Sí, todo muy bien, eso fue una línea muy buena. Después, bueno, ya cuando tuve que marchar, porque bueno, yo entré en el Cristo, que había que ser de frente a juventudes, y pues uno quería hacernos ya, en vez de ser futbolistas, quería que fuésemos, casi lo mato un día, quería que fuésemos atletas, que fuésemos a la nieve. Íbamos el Maduro y yo, el provincia, Maduro tenía alguna perruca, entonces cogíamos, baje, ven y tal, ven para acá. Llevábamos y pagábamos ellos un vasín así, con un poco gaseosa o no sé qué, echaban allí, ¡tas! Y un pinchín y alá. Oye, los chavales encantados, hacíamos la vista gorda porque aquel otro nos estaba volviendo locos y terminó volviéndonos. Terminó. Llamaba y había hecho yo otro segundo equipo, el Caroy, que era donde empezaban a salir los jugadores, nos encontraban con 12 y 13 años y raras para la juventud. Ahí la juventud tuvo, entonces aquel punto y yo me cago, en un día casi lo mato. Acuérdame bien, metí un remazo. Bueno, fuera que... Y marché del Cristo, debía yo 18.000 pesetas. Que me cobraban, cada vez que iba al Cristo a entrenar, tenía que pagar ellos. Oye, pero bueno, ¿dónde saco yo? Eran 200 pesetas, 300, en el año 72. Yo, ¿cómo llevo? Pagar. Pero un duro, yo no tengo un duro, ¿cómo vamos a pagar por jugar? Están como ahora, así, antes igual que ahora, y todo, a trapear contra el más prove, a machacar y el arma. No sé cómo salen. Y igual que sea el fútbol, que la radio, que se humana, nada más que ver uno que escapa un poco para arriba, ya lo vienen a presionar, de tal manera que, bueno, yo cogí, marché, y ahí fue donde ya deshice la juventud. Y ahí, bueno, eso hay que deshacerlo, claro, no podía más. Entonces ya me dediqué a los equipos, otra vez para Mieres, que lo pasé muy bien, en todo, estuve casi yo, anduve media Asturias dando eso. El único sitio donde campé muy bien fue en el Pumarín. Pumarín pasélo muy bien, pero bueno, tuve muchos años con Pedro y tal, muy bien, con José Antonio, con Pedro muy bien, pero Pedro era muy amigo mío, mucho, wow. Pedro y de esos 5 que hay amigos, que hay con la mano, 5. Y fallóme, allá. Entonces ya dije, hasta luego, Lola, aquí se jodió el trato, nada. Y anduve por ahí, bueno, pero ya fui a todos los lados, fui a Valencia. Bueno, fíjate, voy a contarte estos equipos. Cuéntamelo después, dentro de un instante, Geme, porque nos vamos a ir con un... tiempo de publicidad y volvemos en un instante. No se lo pierdan, es Eduardo Barret de los Gemelos en estado puro.
La verdad es que es imposible aburrirse con Eduardo Barredo Gemelu, al que por cierto tenemos en Radio Vetusta pues todos los lunes, todos los jueves, allí hablando de fútbol, comentando. Esto del fútbol es, vamos a seguir hablando de él porque es realmente el leitmotiv de toda la conversación. Vamos a hablar de muchas cosas, pero maravilloso, gente tan joven aquí en la tele, esto es una maravilla. Sí, claro. Es una maravilla. Lo que pasa es que esto ¿Estuviste en la manifestación, estuviste en la manifestación a favor de Teleasturias? Cuando el otro día... Y estuviste ahí con tu pancarta de no al cierre. Fui allí, fui a la de San Claudio, fui donde sea. Yo nomás que veo uno que sea un chorizo y ir en contra de los demás, yo lo que no acabo, cómo la gente puede molestar y perjudicar a la gente que estos niños, ¿dónde van a trabajar? Oye... en el caso de estos de Teleasturias, ¿tú qué quieres? ¿Cerrar esta? Pero le hayas puesto un trabajo a estos, joder. ¿Cómo cerrar? ¿Qué hizo de cerrar? Este que tenemos aquí, bueno, este y los demás. Mañana, chico, deja ahí, pon puestos, si dais puestos, déjate de bobar, si quien lo hizo uno, lo hizo otro, hay que ayudar, si no, vótenos primero, antes de votarlos, ¡pof! A ver si me votáis, votame a mí, nada más quiero votar. Apretar a todo el mundo, a los probes, para ellos siempre hay todo, para ellos no marchen pero con todos los beneficios, es una trampa todo. Es una trampa como la del fútbol. ¿Tú compraste algún partido? Hombre, claro, que se compraban y se vendían, claro, hombre, eso fue siempre, hombre. Lo que pasa es que ahora andan, ahí son los intermediarios, antes era de otra forma, pero claro que había partidos que daba si un esperruques a uno una vez fui a un partido, bueno, que teníamos que arreglar así un poco, jugaba el caudal y estaba implicado el caudal, el Avilés. Y estábamos la Ponferradina y tal. Oye, había un árbitro, oye, mira, era mentira, pero liamos, y el árbitro dijo, aquí si uno de estos no salva, tú vas abajo. Joder, en efecto, cuando estaban jugando, me acuerdo bien, jugaba la Ponferradina y el Ferrol. No digas nombres. Claro, los que jugaban sí, hombre, lo que no voy a decir es. Y el árbitro, yo desde afuera animando, recordando y que cuidado. Empezó ganando el Ferrol, ¡wow!, de maravilla. Pero la Ponferradina para arriba llegaron hasta el 2-1. Y el árbitro dije, oye, cuidado. Oye, cuando faltaban 2 minutos, me cago en mi madre. Pitó el final, no lo mataron de milagro. Oye, pero él quedó en tercera. Pero era de otra forma, la gente era maravillosa, había una gente muy buena, pero era gente de fútbol, no oye como estos ahora, que porque tienen un negocio, quieren meterse, a ver dónde saco el piscuezo para que me conozcan un poco, ¿entiendes? Nada, ahí eso no lo había, no. Eran voluntarios, eran directivos que trabajaban hasta la muerte, lo que había lesores que fuese, para lo que tal. Había que pintar la raya del campo, poner las redes. Había eso, llevabas duplicidad de fiches, bueno, unas cosas. Un día guardé yo a uno, y a mi hermano gemelo, guardamos a uno en un váter en Gijón. Sí, era con una ficha, era Lombardía, que había fichado para Langreo, para la Deportiva Sur y para la Pola. La Pola, por cierto, era otro de los que a nosotros lo teníamos que tener como un dios, era Bautista Fonseca de la Pola. Aquel paisano, corría, venía la Bautista, no tenemos y tal, toma, para unas camisetas, mañana invitar a los guajes, invitar a los chavales a cenar. Bueno, era un tío sensacional. Por eso el otro día dije ya presente yo, ¿cómo no ponéis el campo, el Bayo? ¿Qué Bayo que mi madre? Pon Bautista Fonseca, que fue el amo de la Pola en todo. Aquel era un fenómeno. Fuimos para allí, bueno, siempre ayudando, siempre cooperando, ¿entiendes? Cooperaba
el del Sporting, no, ¿qué estaba comprando? Estás hablando de que habías encerrado a no sé quién en el bate. Sí, llevaban duplicidad de ficha. Entonces, había uno, Bretón, que trabajó muchos años, fue muy bueno, pero debe tener 93, por ahí anda. Está muy malín, pero con 93 años. Y este Bretón trabajaba, era mi amigo con casas, y él trabajaba para la Deportiva Astur. Tenía ahí el bar donde la Policía Nacional, ahí estaba la Deportiva Astur. Y él llevaba la ficha de Lombardía, y los de la Pola también. Y en caso de que vamos para Gijón, tú fíjate, a Gijón, para meter las fichas había que llegar el primero coge y mete ficha y adentro. Ahí marchamos el primero y yo. El último tren que había para Gijón era a las 7 menos 20. Tú fíjate lo que cambió el mundo. No había más. Para ir a Gijón a las 7 menos 20 de la tarde no había ni coche, ni mi mamá, no había nada. El tren, para allá, para Gijón. Oye, llegamos a Gijón y vemos, coño, mira Bretón, allá de lejos. Y vamos para allá, estaba en el váter. Y cerróse. Me cago en mi madre. Oye, empujando a Bretón. Sal de ahí, Bretón. Me cago. Trae para acá. Y había un hierro. Cogimos el hierro. ¡Rías! Cerramos. Y tuvimos a las 12 o la 1 fuimos a buscarlo. ¡Ay, se entera mi señora! Tu señora, haber salido de ahí primero. Pero bien, era con tan mala suerte que cuando llega allí a la federación, mira, tenía la ficha mal hecha. Aquel hombre se volvía yo, y tú no te preocupes, el jefe era yo, tú tranquilo, aquí, que te lo arreglo yo. Y después Bautista y no sé, unos perros y pum, Lombardía siguió. Me parece que fue para la Pola, que quedóse con la Pola con él, para el perro. Lo peor del fútbol. Lo peor del fútbol, después de que cuando empezaron los socialistas a hacer lo de la política, eso del fútbol, ¿cómo se llama eso que hay ahora? Las sociedades anónimas, que les hizo Sabino. Sabino fue jugador mío también, ¿eh? Así que aquellos eran de izquierda, este era de derechas. Sabino, mucho. Pero bueno, fue el que lo hizo, era muy amigo mío. Y empezaron ahí a los trampes, ya a amarrar a los jugadores, eso es lo que yo no veo muy bien. Ya empezaron otra gente, los intermediarios, a hacer trampes, a medianías. ¿Por qué no salen los jugadores ahora? Bueno, porque si no dependen de ellos, van a depender de un intermediario. Si el intermediario tiene poder, lo mete. Si el intermediario que tiene no tiene poder, pues uno que se hundió solo. Y antes sabían los directivos, sabían de sobra el que es bueno y el que es malo. Porque tú si vas a los partidos vas viendo cuál destaca o no destaca. Igual que en partidos ves estos niños, si este es bueno, si este es malo, si este con los brazos en bolso está haciendo o no está haciendo. Y eso es todo en la vida. Y hay que decir la verdad. Lo que pasa es que se meten todos estos y van arrinconando hasta que lo joden todo. Vale, déjalo ahí. Esto es lo que pasa al Oviedo ahora. ¿Qué pasa al Oviedo ahora? ¿Qué es esto? 6 entrenadores ahí. No se apoyen. No hay nadie que ellos diga, oye, pero vosotros hay que venís aquí a jugar al tute o a chuparlo todo. ¿Cómo es? No, me te vi que juegues al tute, pero apoyarse, hay que ayudarse. Oye, que el Oviedo este año tuvo tuvo 5 o 6 entrenadores ahí. Entrenadores, asesor deportivo, asesor de no sé qué, y el equipo que va a bajar. ¿Cómo oye? Y déjenlo bajar. Y bueno, y va a decir, el último ahora se inventó eso de, vamos a poner una canción como lo que dice la gente, no dice la gente, no, déjate, pon una canción de que hay que ganar, y déjate de otros ahí, venga, tú da el callo, y al grano, y a ganar. Van a perder. Entonces están dando de semana a semana, cuando falten 2 semanas como todos, como hacía Luis. Son en las últimas 10 semanas, así aguantaba los 7 meses. 7 y bueno, las últimas semanas si bajó, cayó, ¿qué voy a hacer? Cayeron. Y esto es lo que pasa a estos van a pasar muy mal. O cambien. ¿Cómo se puede solucionar el tema del Oviedo? ¿Ahora, actualmente? Bueno, de aquí al futuro.
Hombre, al futuro había que organizarlo, empezar a organizarlo bien, o ahora no sé, ahora no sé, porque ahora tampoco puedes decir, coño, voy a ver si toco algún equipo, a ver si se duerme un poco en el campo. Pues claro, ¿por qué no se van a dormir? Claro, pueden dormirse un poco, pueden dormirse, y bueno, y podían y tal, pero bueno, ¿a quién va a tocar el Oviedo? A uno que necesita meterse en la liguilla, pues no va a ceder nadie, ¿entiendes? Ya los equipos, si los equipos ahora bajasen un poco, bajen y se ven que están el 10, ni voy a bajar, ni voy a subir. Me refiero, Jaime, a cómo organizar todo el tinglao para que las cosas vayan mejor. Pues mira, yo entiendo que tenía que venir un paisano de Oviedo, que no necesitase de la gente para nada, que quisiese al Oviedo, que tenga dinero y que dé la cara, que no anden por ahí, voy a mandar a este y nada. El presidente tiene que estar siempre en todos los terrenos, ¿entiendes? Igual que los ves en primera, se les ve mejor, porque claro, en primera no falle nunca, les cites, tú nunca, siempre como van al palco, hostia, cualquiera no, ¿eh? Yo, me parece que nunca entré en un palco, miento, una vez entré, que me llevó una vez, llamóme Casas, Jaime, sube un momentín y tal, llevamos allí, que no me gustó mucho lo que veía, porque estos del Oviedo que estaban ahí, estaban haciendo hacían una quiniela a ver quién era el equipo que perdía contra el Oviedo. El Oviedo de los equipos de superiores categorías, joder, pero bueno, ¿cómo es esto? Chico, el Oviedo, en cualquier categoría, puede ganar. ¿Qué vas a enfrentarte tú? Pero tú vas y dices, oye, voy a ganar al Romanón. ¿Tú sabes del Romanón? Romanón es un barrio de La Pola, pero tiene unos niños que juegan que espatar, ¿entiendes? Vete allí a ver si hay uno, no a ganarlo, vete a sacar uno. Y cuando ese uno tenga 17 años, dices tú, este para mí, y el otro para mí, y el otro para mí, ¿vale? Y déjate de ganarlos y metéis 7 al Valladolid o 8 al Covadonga. Resulta que ríes, mira, Oviedo 15, el Covadonga 3. Pero el Covadonga sigue su línea trabajando. Y el Covadonga, por ejemplo, ese Adrián, salió del Covadonga. Y el otro día fue a Barcelona y ¡poma! Chicharrito. Y los del Oviedo andan contando. Los 11 que meten a uno y a otro. Mientras eso no cambie, lo de abajo tiene que cambiar total. Y después lo de arriba, ahí con gente que trabaje, aquel paisano que tiene esperanza y que quiere ser presidente de verdad del Oviedo, no que mande a uno porque yo no puedo, no, tú vas como van los demás. Y si vamos en tercera, vas en tercera. Y si vas arriba. Y después te guíes, ¿cómo lo haría yo? Con directivos de los equipos de abajo, de tercera, de tal. Esos son los directivos que metería yo para hacer un Oviedo un día grande. Yo iría a buscarlos. El Sibeltrán, que ahora que está castigado, pero chico, el Sibeltrán, pues verlo y dices, oye, este hombre en el Covadonga, pues vio un buen equipo de tercera, con las pocas perras que tienen, teniendo 300 niños allí, que tienen de todo. Vas al de Juan, vas al Pomarín, vas a uno, vas a otro. ¿Hay mucho figurón en los directivos del fútbol? En los de primera, pues, no los ves en el Oviedo y los ves en todos lados. Y nada más que vale para presumir, nada más. No saben nada. Ni uno. Bueno, es que no hay ni uno. Para encontrar uno con curioso, son nada más que van para salir en el periódico y en la radio. Y después, como ahora hay tanta televisión y tanto periódico y tal, pues tantos días va checando ellos el arma. ¿Entiendes? Tú llegas al Oviedo y resulta que para estos del Oviedo hay 20 periodistas allí, estos niños. Si estuviesen viendo por tercera y poniendo los infantiles y mañana vamos a ir a Romanón y que hay un partido, ¡pum! Mira, yo recuerdo, hará 3 meses, fui yo a un pueblo, un barrio, no sé si fui con mi hermano, y dice, el coño, vaya que un niño que juega tal, sobre un nieto. Y bueno, fui con él. Oye, era un pueblo, llamábase en La Pola, Jerusalén, no, otro nombre, Jerusalén de la iglesia, de otro, de Pénjamo. Oye, vamos para Pénjamo. Mira, hermano,
por allá arriba, un guardia quería echarnos una multa, metimos por un sitio que no era. Oiga, joder, que sabemos si venimos aquí, ahora que ya es prohibido ni nada. Bueno, después perdonónos. Pues para allá, un guaje, bon. Digo, dijilo a Yanko, oye Yanko, hay uno ahí, gemelo, yo que pensé que me dijo, ras, ya lo llevo al Sporting, ¿entiendes? Ahí, oye, daría ya mejor toma 500.000 pesetines, bueno, para lealtad cojonudo, y para el Oviedo y el guaje para arriba, ¿entiendes? Y eso ya es lo que hay que buscar, esa línea. Tú dices que, porque lo comentas habitualmente, que Rijkaard es un inútil, que claro. Capello es un inútil, que Mauriño es un inútil. Bueno, no oye que sea, hablo de inútiles en el fútbol, sí, ahora voy a meter a otro. Ahora, es decir, yo creo que el Barcelona está ahí, porque ese hombre, de hecho, hoy el Marca, porque lo traen ahí, hoy el Marca opina o dice que claro, que ese hombre empezó a cambiar los sistemas y claro, los jugadores, chicos, si tú estás a gusto con tu trabajo, ¿por qué no vas a quitar a eso? Pedro, porque ese niño que está aquí ahora vas a ponerlo después allí al lado de aquella niña ahí oficinista, joder, déjalo que disfruten lo de él, y arriba, que ya es lo que tiene que hacer. Bueno, y el otro no sabe nada porque son entrenadores, esos no son entrenadores de verdad, y los que lleven, ¿por qué? ¿Por qué aprende más un jugador de fútbol? No va a aprender, ¿por qué? Si no lo está mamando, eso hay que mamarlo como todo en la vida, joder. Eso ya es sagrado, hay que ir abajo y pam, y venga, cuando vayas haciéndose, pero ¿qué pasa? Lleguen estos y como son buenos jugadores, los que tienen las perres, en vez de decir, coño, mira el Gemelín, no, Gemel, este que está para allá, y es mejor aquel Don Jacinto, ¿entiendes? Benavente, anda, joder, déjate de rollo, es mentira todo. Entonces, ya ves que estoy diciendo de esos tres, ¿eh? Resulta que hoy llamé yo a Gijón, yo tengo un niño que está haciendo lo del INEF y termina. Díjome, papá, ¿qué? Quiero hacer lo de entrenador. A estudiar INEF, pues ya ellos tienen un margen, unas ventajillas, para que haya preparación física, no necesitan y tal. Coño, llamo y tal, coño, no están, pero bueno, me parece que tienen que apuntarse a unas cosas. Bueno, vale, no pasa nada. Cuando oigo yo ayer que fichó ese Stoico, y hoy dice la radio, fichó Stoico, hicieron un curso rápido, como en la Seguridad Social, para ponerlo, un curso rápido, y hay entrenador de fútbol. Otro inútil, ¿no? Claro, joder, pero bueno, pero ¿dónde lo aprendió él? ¿Él qué va a decir? Oye, vamos a ganar por un par de cojones, lo ponemos aquí, bien. Y que después dice, tú él jugaba de pierna izquierda buenísimo. Pero bueno, ¿quién dice a este Canovio? Corre un poco más, tío, con lo otro, ¿qué es? Y eso ya es muy difícil, pues todo ellos está bien, todos los jugadores ahora ya es muy complicado, como no los apretaste al principio, acostumbrárselos a comer en los platos ricos, nada más que invitados, eso es nada. Dices que el Madrid este año fichó muy mal porque fichó Weiss, que son bueyes. Sí. Lo digo y lo voy a seguir diciendo, en su mayoría. Los bueyes que tú llamas. Los güeyes en asturiano, ¿sabes lo que es? Un toro copado, pues eso es lo que es un güey. Y eso en el fútbol, pues vino ese... ¿Quiénes son güeyes? Joder, pues en el Madrid tú tienes pues Hermesón, eso no vale para nada, ¿para qué vale eso? Se anda por el campo, pasa a Pinón y Telo. ¿Tú conociste alguna vez a Pinón? Sí. Andando por ahí, pues ese va ahí, no lo ves, ni cambios de ritmo, ni pega la pelota. Y no, mira, ayer, el otro día hizo así, ¡pum!, puso una pelota de cabeza. Y y yo y lo otro, algo cualquiera. Pegar a la pelota y jugar. ¿Y en el Barça quiénes son güeyes? El Barça no tiene huesos. El Barça tiene un entrenador muy malo que hizo un sistema de un equipo tan grande que tenía, tan bueno, lo desarmó. Porque cambió a una línea de 3 y dices tú, oye, pero bueno, ¿quién son estos 3? Puso a uno ponlo porque ya catalán. Porque si no, no creo yo que pueda jugar ni en broma al fútbol. Que Ulagué. Ese Ulagué no puede jugar, bueno, no puede
Si hacemos un equipo aquí entre Teleasturias y la otra televisión, pues no te impuesto. Eso... Puyol, que yo soy un defensor de Puyol, un tío va cabeza, fuerte. Pero chico, cuando lo pones en la pierna izquierda, la de mi madre, y eso ya, Juan en la pierna izquierda cuesta y un trabajo. Mira, a propósito de eso, conocí yo un año... 3 minutos. Vale. Conocí yo un año que él era muy bueno, que era un fenómeno, que jugando en un equipo que decía, me cago en mi madre, qué difícil es este artefacto. Y es verdad, el balón es más difícil y hay que estar machacando, hay que jugar y hay que trabajar. Luis Aragonés, la selección española, Luis Aragonés. Otro. España tiene, no te dije y al principio que siempre decía que los últimos 10 partidos era cuando se ganaban y se perdían. No, cuando llegues al último, con los últimos 10 partidos está claro que ya bajaste. Lo dice gente de Rey. Y todavía sigue ahí metido. Bueno, lo mantienen. Yo no tengo nada contra él. Lo que sí entiendo que España tiene una selección, puede llegar a ser una selección tan grande, tan buena, que hay demasiado. Yo estoy a favor de que España tiene que ser, algún día ser una potencia en fútbol. A mí, los Iniesta, Jesús Navas, este otro un año Silva, Cés, Xavi Alonso, Puyol, Sergio Ramos, Casillas, eso es un equipo, tiene que hacer un equipo. Pero claro, lo que no puedes andar y metiendo por medio paisanos como este Alberda, hay un esos al balón. ¿Para qué te has enfadado? Joder, el balón hay que tratarlo bien, hay que... claro, tú no viste ayer el Valencia, lo viste, qué patadas pega para adelante, pero chicos, si tienes que darle a Zinedine aquí, Zinedine ayer Silva estaba solo, abandonado, ¿quién lo da? ¿Y a quién lo devuelve? Pues a nadie. Claro, con esos dos que puso sí, allí, ¿cómo vas a ganar un partido a esos? O sea, es imposible que lo ganes, pero tienen calidad de chola. Sí, el Quique Flores, el otro día echando la culpa a Majuto de dos cosas que fue mentira, no hubo ningún penalti, véalo él. Y entonces, para justificarse lo mal que lo hizo, chicos, si tú tienes un equipo, ponlos a jugar y el día que se cansen, para eso tienes cambios. Antes no había cambios de nada, ahora tienen 3 cambios, pues tienes todo. Déjate de poner... No, dime, para finalizar, vamos finalizando, mejor jugador del mundo que tú hayas visto. El que yo vio, Estéfano. Y Puskás, el mejor jugador español del mundo. Y Puskás y Kubala. El mejor español. ¿Qué vi yo? Joder, vi tantos. Lo que pasa es que como me lleva la pasión, yo voto por Toni Cuervo. Y Falín tenía una calidad, madre, cómo jugaba aquel hombre, pegaba la pelota, daba gusto. ¿Entiendes? Igual que Falín casi pegaba yo al balón. ¿Qué te parece? Yo fui uno, bueno, todos estos que ahora, al mi lado, no la toqué. Te lo juro, porque no vean, no sé. Al mi lado esos no la tocaban. Técnicamente el gemio, pues la pegaba, con los 2 pies, esta y esta, de maravilla. La tocaba, gemelín tocando. Y por eso fui un entrenador muy curioso y muy todo. Lo que pasa es que, como nunca me dieron por sí los perros y siempre tuve la idea de ir a por ellos, pues si no, yo tuve que haber sido el más rico del mundo, pero no me dio por eso, no consentía yo que aquellos me chuleasen a mí, que no, y no quiero que me chulee nadie, ¿entiendes? Por eso estoy tan a gusto, voy a trabajar, ya sabes que sigo trabajando, y aquí, con aquellos que tuve el mejor director, un director que tuve, don Luis Argüelles, aquel hombre, que Dios lo tenga la gloria, porque, bueno, era maravilloso, tenía las perras para él y para nosotros, para los demás, Los demás estábamos colgados. Yo empecé ganando 99 pesetas al mes, un mes 99 pesetas. Y ahora tengo pues un equipo de ahí, de la empresa mía, la gerencia, pues son una maravilla, me bien, tal, me traten bien. Yo voy a trabajar con una ilusión de miedo, igual que cuando tenía lo del fútbol, pues ahora que trabajar. ¿Dónde vas? A trabajar con mis niños allí, todas. No hay mejor cosa en el mundo que llevarse bien, que vayas por la calle, que te salude. A la mi juventud asturiana, a los veteranos, que eso es su orgullo de una asociación. El alcalde de Oviedo, y no nos dan nada.
ni para la asociación ni nada. A ver si nos da algo este año, un poquitín, hombre, que nos dé algo para la asociación, darlo todo para el Oviedo. No, me parece bien, tengo la yo muy buena. Don Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti y a estos niños aquí que estuvieron aguantando ahí fuertemente, pero igual, que de cerrar Teleasturias, Talarín que te vi, correcta, nada, seguimos. Señoras y señores, Eduardo Barredo, en estado puro. Si ustedes quieren lo pueden sintonizar en Radio Vetusta todos los lunes y todos los jueves, que allí tenemos unas charlas maravillosas. Maravillosas. Anda preguntándome la gente, Jaime, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo llego? Barro yo. Jaime, gracias. Señoras y señores, volvemos el próximo jueves aquí en Teleasturias.